Definición. El goniómetro o transportador universal es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos. Consta de un círculo graduado de 180 o 360, el cual lleva incorporado un dial giratorio sobre su eje de simetría, para poder medir cualquier valor angular. El dial giratorio lleva incorporado un nonio para medidas de precisión. Ejemplo. En la ilustración superior, el cero de la escala del vernier se sitúa entre 50 y 51 a la izquierda del cero en el cuadrante del transportador, esto indica 50 grados enteros. También leyendo a la izquierda, la 4 línea de la escala del vernier coincide con una de las graduaciones en el cuadrante del transportador, como lo indican los triángulos rojos. Por lo tanto, 4x 5 minutos o 20 minutos son sumados al número de grados. La lectura del transportador es de 50 grados y 20 minutos 50 vigésimo. El pie de rey o calibre es un instrumento basado en el nonius que se utiliza para medir espesores de piezas y dimensiones interiores y exteriores de cuerpos complejos. El nonius consta de una escala fija denominada regla y de una escala móvil que recibe el nombre de reglilla. Estas dos escalas, regla y reglilla, están graduadas de modo que n divisiones de la reglilla coinciden con n-1 divisiones de la regla. Para el nonius de la figura, 10 divisiones de la reglilla coinciden con 9 divisiones de la regla. Para este nonius, n es igual a 10. Vamos a designar por D mayúscula al tamaño de las divisiones de la regla, y por D minúscula al tamaño de las divisiones de la reglilla. Si el tamaño de las divisiones de la regla es de 1 milímetro, entonces, puesto que se cumple la relación, queda que el tamaño de las divisiones de la reglilla puede calcularse mediante la expresión. En el ejemplo que se está considerando, el tamaño de las divisiones de la reglilla será 0,9 milímetros. La sensibilidad del nonius es el tamaño de las divisiones de la regla dividido entre el número de divisiones de la reglilla. Para el ejemplo considerado, la sensibilidad del nonius es 0,1 milímetro. Para medir la longitud de un objeto, se hace coincidir el cero de la regla con un extremo de la longitud a determinar y se desplaza la reglilla hasta que su cero coincida con el otro extremo. La medida se obtiene como sigue. Se observa primero la distancia medida en la regla que queda antes del cero de la reglilla, en este caso 7 milímetros. La medida será 7 milímetros más algo, y ese algo es la distancia entre los 7 milímetros de la regla y el cero de la reglilla. Se observa después qué división de la reglilla coincide con una división de la regla. La división 4 en la figura. La sensibilidad de este nonius es 0,1 milímetros. Luego, ese algo, que hay que sumar a los 7 milímetros, es 0,4 milímetros, es decir, 4 multiplicado por 0,1 milímetros. El valor de la medida será 7,4 más menos 0,1 milímetro. Veamos a continuación una medida con el pie de rey. En el pie de rey de la imagen se observa que 50 divisiones de la reglilla coinciden con 49 divisiones de la regla. N será igual a 50. Y como el tamaño de las divisiones de la regla es 1 milímetro, entonces la sensibilidad del pie de rey será 1 milímetro dividido entre 50, es decir, 0,02 milímetros.
valor que viene señalado en el propio pie de rey. Veamos cómo tomar una medida cualquiera. Vamos a determinar a continuación el diámetro de la base circular y el valor de la generatriz de un cilindro recto. Toma nota de estos valores junto con sus errores absolutos. Puedes detener la reproducción pulsando el botón Pause. Con estos valores ya puedes calcular el volumen del cilindro con su error. Por último, vamos a determinar el volumen de un anillo. Para ello hay que medir con el pie de rey los diámetros interior y exterior del anillo, así como su espesor. En este caso, tienes que tomar el valor de las medidas que se observan en el pie de rey, ya que no se incluyen los valores numéricos como en el caso del cilindro. Toma nota de estos valores junto con sus errores absolutos. Como en el caso anterior, puedes detener la reproducción pulsando el botón Pause.
El Palmer es un aparato destinado a la medida de espesores. El Palmer dispone de un tornillo micrométrico B que avanza por una tuerca fija en forma de herradura A. La tuerca dispone de una escala E para apreciar el número de vueltas completas que da el tornillo, y el tornillo dispone de un tambor circular o limbo graduado T que permite apreciar las fracciones de vuelta. El Palmer tiene un tornillo de paso de rosca H rigurosamente constante, de modo que si se le da una vuelta completa al tornillo, este avanza con respecto a la tuerca fija una distancia igual a su paso de rosca H. Para el Palmer de la imagen, el paso de rosca H es igual a 0,5 milímetros, es decir, cuando el limbo graduado da una vuelta completa, el tornillo avanza 0,5 milímetros. El limbo graduado está dividido en n partes iguales, de manera que es posible apreciar hasta 1 partido por n partes de vuelta. La sensibilidad del Palmer será, por tanto, el cociente del paso de rosca H entre el número de partes n que tiene el limbo graduado. En el caso del Palmer de la imagen, el limbo graduado está dividido en 50 partes iguales, y su sensibilidad será el cociente de 0,5 milímetros entre 50 divisiones, es decir, 0,01 milímetros. Sensibilidad que viene especificada en el propio aparato. Veamos cómo se mide con el Palmer. Para medir el espesor de un objeto, se coloca este entre el tope O y el extremo del tornillo C, y se hace avanzar este hasta que presiona suavemente sobre el objeto. A continuación, se observa en la escala fija E el número de vueltas completas que ha avanzado el tornillo, 5 vueltas en la figura, lo que corresponde a 2,50 milímetros. Seguidamente se observa el número de divisiones que señala la escala sobre el tambor T, 41 en la figura, es decir, 0,41 milímetros. La medida, por lo tanto, será 2,91 más menos 0,01 milímetros. A continuación, hay que medir el espesor de un disco. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se lleva a cabo una medida con el Palmer es lo que se conoce como error de cero. El error de cero es la medida que marca el Palmer cuando, en ausencia de objeto a medir, se gira el tornillo hasta que su extremo C presione suavemente sobre el tope O. En teoría, en este caso, la medida del Palmer debería ser 0. Sin embargo, en la práctica esto no suele suceder. Por ejemplo, el Palmer de la imagen, en vez de marcar 0, señala una división por debajo de 0, es decir, 0,01 milímetros por debajo de 0. Esto significa que el error de 0 es más 0,01 milímetros, es decir, a las medidas efectuadas con este Palmer hay que sumarles 0,01 milímetros para que sean correctas. Si en vez de marcar por debajo, como en el caso anterior,
marcar alguna división por encima de 0, 2 divisiones en la imagen, entonces el error de 0 sería 0,02 milímetros por encima de 0. Esto significa que el error de 0 es menos 0,02 milímetros. Es decir, a las medidas efectuadas con este Palmer habría que restarles 0,02 milímetros para que fueran correctas.